conjunto social. Por lo que sino también a todo el conjunto social, por lo que el Estado es el principal interesado en restablecer dicho orden, en esta posibilidad de ejercer lo que se llama la facultad o el derecho de punir. La sanción repercute en la persona condenada que luego de un proceso donde se garantice su defensa en juicio, recibe una sanción o pena que puede consistir en la privación de libertad, reclusión o prisión o multa o la inhabilitación. Esto viene de la mano inclusive con una posible responsabilidad administrativa laboral. La ley busca sancionar las conductas que lesionen bienes jurídicos protegidos por la misma ley. Ejemplo, la vida, la propiedad, la integridad física o sexual, entre otros bienes jurídicos más. Una misma conducta puede ser objeto tanto de una sanción penal como la prisión, como también de manera complementaria de la responsabilidad civil, que es lo que vamos a ver ahora, como sea la reparación patrimonial o pecuniaria, cuya cuantía dependerá del alcance del daño causado. Bueno, yo no sé si me van entendiendo, si hablo en chino, porque esto de la virtualidad, veo por ahí, en cierto modo, tiene este tipo de desconexión donde uno se mete y por ahí se cuelga. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, hágame el pulgar y no sé si el anfitrión me está siguiendo para habilitarle el micrófono. Si no, Sí, continuamos. justo te iba a explicar eso, La Manuel, metodología. que tal cual lo había dicho Mariano al principio, para que no tuvieran Perfecto. interrupciones ustedes, que los compañeros pudieran, en el mejor de los casos, irse anotando a la medida Bárbaro. que vos explicás sus consultas, y luego seguramente habrá un espacio para que te las puedan hacer todas juntas. Dale. Perfecto. Aprovecho, ya que se generó la interrupción, para avisarles que pusimos a grabar la reunión, debíamos haberlo hecho al inicio de tu ponencia, me olvidé, porque después queríamos compartirla con las filiales colgada en nuestro Me van a tener que perfil invitar de de nuevo. Facebook. Tal cual. Nada, Así que digo, los que escucharon en todo caso tiene que ver con eso. Pido las disculpas del caso. Gracias por seguir. bueno, continuamos entonces. Bárbaro. Bueno, vamos, ya nos metimos. Habíamos dicho de que en cierto modo la cuestión de la responsabilidad, esta suerte de control social, de que uno debe hacerse cargo por una cuestión normativa de vivir en sociedad, implicaba en cierto modo brindar una respuesta cuando se violentan algunas normativas. El tema de la responsabilidad esencialmente de los docentes consiste en una triada, una suerte de mesa con tres patas, donde está la responsabilidad administrativa, laboral, la responsabilidad penal, y ahora lo que nos interesa, el tema de lo que es la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Es aquella que intenta asegurar a las víctimas del daño su reparación, procurando restituir las cosas al estado anterior en que antes se encontraban antes del daño. Aclaro esto, que esto es una ilusión capitalista dentro de la sociedad en que vivimos, porque nada va a volver a estar al estado anterior en que se encontraba. Supongamos un vehículo que es chocado, que se le hace chapa y pintura. Mirá, te lo dejé mejor que antes. Mentira, puro cuento, de chapita, como para decir, bueno, mirá, el auto se desvaloriza, la laca quedó más brillosa que el otro color, ponelo al sol un rato para que quede medio parecido cuando lo quieras vender. Entonces aquellos que lo que andan en el cambalache de auto, uno, bueno, pues mira qué lindo que está, che, pero vos te diste cuenta que son tres o cuatro blancos distintos, te dicen. Acá hay más laca por un lado, más brillosa, acá no. Fíjate que sí. ¿Cómo te diste cuenta? Miralo bien, porque la luz, que... Entonces, es puro cuento, en cierto modo, es una ilusión óptica capitalista dentro de la sociedad en que vivimos, que te da esta cuestión de decir, bueno, mirá, la intención del sistema es volver.
a situaciones anteriores. Pero realmente esto no es así. Supongamos la ofensa al honor, donde hay una publicación, más ahora en estos temas de la, de redes sociales, donde hay Twitter, donde hay Facebook, donde hay TikTok, donde hay Instagram, y donde se puede ensuciar a uno de modo tan simplemente, a un clic, apretando un mouse, y en esto de lo que se conoció hace unos años, la era de la posverdad. Me interesa si es verdad o no. Hay mucha gente que se lo creyó y a partir de ahí es verdad. Sí, pero es mentira. Bueno, no importa, ¿no? Ya está. Y si querés te damos el derecho a réplica, listo, la réplica, y no va a tener el mismo efecto que lo que tuvo el primer comentario que hirió la dignidad de una persona, su buen honor. Implica en cierto modo algo individual, algo intrínseco, espiritual, y después el honor, lo que es la fama, en cierto modo, que algunos autores refieren, social. El reconocimiento social. No importa si te candidaté a gobernador, si sos un buen deportista, si tuviste el premio al ciudadano ilustre o qué, pero hay, en cierto modo, una cuestión social en materia de lo que es el reconocimiento que se presume a partir de ahí. Bueno, si está herido, no va a volver atrás. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo hacemos para emparentar este sentimiento de volver a la situación anterior? Económicamente. La única, dentro de esta sociedad en que vivimos, unidad de medida que asimila algo a tener una suerte de gusto que calme esta sensación de dolor y trate de volver hacia lo anterior es el dinero. Lamentablemente, perdón que lo exprese así, pero es esta sensación, donde uno ve los manuales de responsabilidad civil y dice, bueno, pero con lo que recibe puede comprarse algo, irse de vacaciones y tratar de apaciguar un poco el dolor de lo que está sucediendo, o darse un gusto. Entonces, bueno, esta es la abominable primera etapa de lo que es el derecho de la responsabilidad civil. Que esto después fue mutando. Fue mutando porque hoy ya no se estudia más como derecho de la responsabilidad civil, sino que se estudia como derecho de daño, donde tiene el objeto centrado en otra tensión, ya no en el patrimonio de una persona. Los viejos códigos decimonónicos del siglo XIX hablaban de que lo que se tutela es el hombre en relación a lo que tiene. ¿Cuál era? El patrimonio. El gran Dalmacio Vélez Arfiel, con sus 4.051 artículos del viejo Código Civil y Comercial, el único código en la historia de la historia jurídica universal que tenía citas. Nosotros teníamos el obelisco, Maradona, bueno, ahora tenemos a Messi, Boca Juniors y el Código Civil con citas. Era el único. Y nos criticaban al pobre Vélez, que no habló de esto, y bueno, y si vivía en la época de la carreta, hoy con este tipo de cuestiones tenemos otro código. Bueno, los franceses tienen todavía el Código de Napoleón, y a nadie se les ocurre, por lo menos simbológicamente o como el emblema de lo que representa, derogar el Código de Napoleón, por una obra literaria con reconocimiento histórico hasta universal, que hablan de la literatura universal. Los franceses con su ego que poseen, su ego, no su ego. ¿Qué pasa? Estas ideas decimonónicas propias de un capitalismo individualista liberal, eh, protegían el patrimonio de la persona. Esto cambió en el siglo XX. Lo que se tutela es la persona como centro de atención jurídico. No es la persona en cuanto tiene, sino la persona en cuanto es. Muchos de los positivistas se enojan cuando los naturalistas hablamos de que lo que se le respeta al hombre es por su dignidad.
es lo que se le debe por su condición de tal. Y ahí viene alguna explicación filosófica, jurídica, y hasta un tanto religiosa o teológica, por más de que alguno se encrespe un poquito, es la máxima expresión dentro de lo que es la entidad de los seres vivientes, entonces es lo que se le debe el respeto por su condición de tal. Ahí es donde mete, en cierto modo, mano el legislador a través de los derechos humanos y se pasa de un primer estadio paradigmático. El concepto de paradigma se ha utilizado un montón de veces. Si uno agarra algunos epistemólogos como Thomas Hume, en ese aspecto que ustedes seguramente lo habrán visto, el concepto de paradigma y no sé cuántas interpretaciones, eh, es como un modo de ver, termina siendo una de sus acepciones, la primera del derecho de daño, que antes era el viejo de responsabilidad civil, era este el indemnizatorio. Pasaba algo, ¿y cómo se solucionaban las cosas? Pagando. Y está, y el mundo va y sigue como si solo y continuemos. Escuela de la fisiocracia económica. Segundo paradigma evolutivo del indemnizatorio, ¿cuál? Al punitorio. Hay que sancionar, no solo restituir el valor económico, sino sancionar. Tercer paradigma, dentro de lo que tiene que ver el estudio de la responsabilidad y hoy derecho de daño. Además de sancionar, además de indemnizar, además de sancionar, hay un tercer paradigma. ¿Cuál es? El de la prevención. No tiene que haber siniestros, no tiene que haber ilícitos de índole civil. Tenemos la capacidad y el conocimiento como para prever lo que va a ocurrir. En esta cuestión de, hay ingenieros, hay astrofísicos, la experticia como madre nos lleva a decir de que sabemos todo y la cadena consecuencial la vamos a evitar, la vamos a prever. Esto es propio de los sistemas de responsabilidad actual de la década del 90, como la ley 24.557 de riesgos del trabajo, paradigma de la prevención. Y en un estadio más evolutivo, se dieron cuenta que los expertis no tenían la respuesta a todo porque vino la contaminación, así apareció en su momento Chernobyl, apareció Fukushima, en Japón allá con lo que hubo con la planta nuclear, entre otros más, y se pasó al paradigma precautorio, en la parte ambiental. No basta la posibilidad de que ocurra, sino que basta una mera probabilidad que es más bajo el nivel de certeza. Bueno, en este aspecto de estos estadios, lo que nos interesa a nosotros básicamente es la primera, segunda y tercera etapa. Indemnizatorio, punición y prevención. Principalmente la función de la prevención del derecho de daño es que no ocurran los daños, o mejor dicho el hecho, evitemos, formémonos, seamos diligentes, seamos prudentes, capacitémonos, y de ocurrido el hecho, si ocasiona un daño, tenemos que mitigarlo en ¿Está? Estas son las dos reglas que tiene la responsabilidad civil. Que el hecho no ocurra y ocurrido, que el daño se mitigue. En el rol de docentes que tenemos nosotros, esto es función clave, que deben trabajar con estas dos ideas. Que los hechos no ocurran. Tenemos que obrar diligentemente, profesionalmente como somos, necesariamente nos obliga a capacitarnos en muchas cuestiones, higiene y seguridad, atención al público, no solamente la estricta cuestión de lo que tiene que ver con la educación, encerrarnos en un aula. Perdón que sea crudo por ahí, rudo con ustedes, pero trato de que les quede claro el mensaje a ustedes, sino que va un poco más allá del hecho de ir a dar clases. No digo de que su labor sea dar clases solamente. Yo sé que ustedes investigan, que ustedes planifican, que ustedes contienen, un montón
de labores. Pero yo, para ser gráfico en este aspecto, es tan grande la responsabilidad que ustedes detentan que nos obliga periódicamente a tratar de tener la mejor y mayor formación posible para que un hecho no suceda o de si ocurre, que el daño se mitigue. Repito el concepto de responsabilidad civil. Es aquella que intenta asegurar a las víctimas del daño su reparación, procurando restituir las cosas al estado en que se encontraban antes del daño. Por tal motivo, y a diferencia del sistema penal, que es represivo, la sanción que se aplica en los casos de responsabilidad civil es, en principio, indemnizatoria o reparadora. Como les dije, esta idea es bastante vetusta, ya que hoy lo que primordialmente nos debe preocupar es la cuestión preventiva. ¿Cuándo alguien debe responder? Me vuelvo un poquito atrás con la filmina, la diapositiva número 4. ¿Recuerdan que decía filmina? La filmina, la diapositiva número 4, donde hablaba de la cuestión penal. ¿Cuándo hay delito penal? Cuando está tipificado. Hay una fórmula que se llama en derecho penal teoría del delito. Y es básicamente ATAC. ¿Cuándo hay delito? Cuando hay una acción típica, antijurídica y culpable. Igual a punibilidad. Cuando se dan todas esas categorías, y hay punibilidad de ir el delito. Acción típica, antijurídica y culpable. Que es algo bastante técnico, un poco más complejo, pero se los menciono. Nada más, no me voy a detener en el análisis de esa categoría. Bueno, cuestión técnica. Para aquellos que dicen que el derecho no es ciencia. Sistema tiene método y tiene sistema. O un conocimiento sistémico metódicamente organizado. ¿Cuándo es responsabilidad civil? Cuando se llenan los 4 compartimentos de la responsabilidad civil, que son los presupuestos de la responsabilidad. ¿Cuáles son estos presupuestos? Antijuridicidad, nexo de causalidad, factor de atribución y daño. Cuando se dan estos 4 elementos, uno tiene que responder. ¿Cuándo hay antijuridicidad? Cuando se violenta una norma. Esa norma, lógicamente, tiene que estar estatuida dentro de lo que es la legislación civil. Ahora bien, esto está a nivel nacional por el Código Civil y Comercial, hay normativas especiales, pero también, después lo que fue la reforma del Código Civil, la responsabilidad administrativa en algunos docentes le puede llegar a tocar, ya que es propio de las provincias. Se ha reglamentado el tema de lo que es la responsabilidad civil. Pequeño tema. Cada provincia dicta su norma. Igual, no obstante, son bastante parecidas las normativas en materia del responde. No hay mucho como para inventar, no hay mucho, no había. Bueno, lo único que tenían las provincias, ¿cuál era? El tema del responde por expropiación. Después fue ahora que, del 2015, el 1 de agosto de 2015, que empezaron a estudiarse un poco más el tema. ¿Cuándo una conducta es antijurídica? Cuando va en contra de una norma. Ahora bien, ¿qué es lo que se debe violentar para ser gráfico? Una normativa general y una normativa especial. La normativa general, ¿cuál es? Artículo 19 de la Constitución. Nadie puede dañar a otro. Y la normativa específica es la que va a decir, tengo que responder porque se violentó esto. Debía actuar de esta manera y no actúa de esta manera. Es eso. En el Código Civil y Comercial, o bien en una ley especial o en una ley especial propia de cada provincia que regule nuestra actividad. Pero debe estar, como en la responsabilidad penal, civil en principio tipificada de que por qué debo responder. La tipicidad especial de lo que se llama. Segundo, si se violenta una norma, que haya una relación causal entre
el hecho y el daño. Supongamos, hay un choque, un auto que fue embestido. ¿Qué tiene roto? Paragolpe, guardabarro, rueda, tren delantero. ¿A qué se debió? A la embestida del otro vehículo. Bueno, la relación causal es obvio. A chocó a B y ocasionó esto. ¿Ok? Eso es. Ahora dice, no, mirá, ¿cómo podré decir? No me anda limpia parabrisas de atrás. Pero esto te choque adelante, no tiene nada que ver de atrás. Salvo que se haya roto algún fusible o algo que tenga que ver. No hay una relación causal de los daños con el hecho. ¿Me explico en este aspecto? O sea, lo que trae determinado hecho son estas consecuencias o estos efectos. Bueno, hasta ahí respondo. Lo demás que no tiene nada que ver no voy a responder. Tiene que haber una relación de causalidad, en cierto modo hablan física y también jurídica, según el normal acontecer de los hechos. Tercero, cuando tenemos una violación a la norma, tenemos la relación de hecho y daño, tiene que haber un juicio de reproche, lo que se llama factor de atribución. Esto deriva de la misma norma, de la misma ley especial o del mismo Código Civil. ¿Cómo es el juicio de reproche? Simple. Si actué por dolo o por culpa. Estos son los que se llaman factores subjetivos de atribución. ¿Por qué subjetivo? Porque se analiza el sujeto. Si hay dolo, es intención y voluntad. Te choqué el auto adrede porque yo quise. Y por eso te choqué. Yo fui. Te quise chocar y fui adrede. Bueno, tengo la intención y tuve la voluntad de hacerlo. Si hay negligencia, imprudencia o impericia, es culpa. No tuve la voluntad de hacerlo, pero me falló el freno y no lo había controlado. Y tuvo negligencia, ¿no? ¿Está claro? Eso es culpa. Juicio de reproche sobre la persona. Estos son los factores subjetivos. Yo les había manifestado que estamos viviendo en una sociedad de consumo capitalista, donde hay bienes que se compran y que se venden, que se saca beneficio por comercializar alguna actividad, por trabajar con alguna maquinaria, un auto, una camioneta, una grúa. Vaya pues, si vuestra ciudad sabrá de lo que es explotación industrial y demás. Entonces, este tipo de cuestión pone lo que había mencionado el gobierno de los riesgos. El gobierno de los riesgos, ¿qué implica? Vivir en una sociedad de riesgo. Que el semáforo falle, que el camión se rompa y que choque a alguien, que algún tanque que posea combustible se fisure y tenga alguna pérdida y esto genera algún daño. Bueno, pero no hubo dolo porque nadie lo hizo adrede y tampoco hubo culpa, porque supuestamente ocurrió el hecho y no tenemos a quién echarle la culpa. ¿Quién responde? Y ahí empiezan a aparecer otras categorías de juicios de reproche. Ya no desde el punto de vista subjetivo en el análisis de la voluntad del ser humano, si tuvo intención y voluntad, si hubo negligencia, imprudencia o impericia, sino que vamos a ver a la parte objetiva. Esto se produjo a causa de lo que fue el invento de lo que fue la maquinaria, donde ocurría, alguien que estaba trabajando en una imprenta, se cortaba un dedo. ¿Pero quién responde? Si fue la máquina. Escuchame, eh, supuestamente esta máquina no te hace nada porque no podemos echarle doble ni culpa a la máquina. Y el trabajador, pero bueno, pero a mí me falta el dedo. ¿Y quién responde? Y ahí empieza a aparecer lo que se conoce como factores objetivos de atribución de responsabilidad. O sea, no el dolo y la culpa, sino que son otros. ¿Quién? El dueño de la cosa, el guardián de la cosa, el que se beneficia con la cosa, los riesgos que puede llegar a ocasionar esa cosa,
Y esto fue evolucionando cada vez más hasta decirse que una actividad puede ser riesgosa. Ya no solo un objeto, sino lo que estamos desarrollando. Entonces ya hay responsabilidad en espectáculos deportivos, hay responsabilidad en espectáculos recreativos, recitales. Uno imagínese ir a la cancha, supongamos ir a ver a River, y cada vez que vamos no pasa algo. O ir a ver, en Boca no pasa nada. Me estoy tirando un chajarrillo. Y ya me están apurando porque en un rato empieza el partido. Esta cuestión implica una actividad riesgosa ir a la cancha porque aparecen barras bravas, porque es peligroso, por todo lo que implica ir a determinados lugares con un folclore bastante particular, donde puede haber robos, asaltos, consumo de estupefacientes y demás. Es peligroso. Entonces hay fallo de responsabilidad donde dice, mira, esto es una actividad riesgosa. A partir de ahí, ¿quién debe responder? El club, la AFA, los organizadores y demás. ¿Está? No tiene que ver si hubo culpa o no. Es por una cuestión objetiva. Y ahí es donde se cree la figura del riesgo-provecho. Este riesgo lo aprovechan ustedes, o riesgo-beneficio. Por último, tuvimos la antijuridicidad, tenemos nexo causalidad, tenemos los juicios de reproche, daño. No hay responsabilidad sin daño. Debe haber un daño. Esta cuestión en el estadio indemnizatorio, punitorio y preventivo. Ya en el precautorio, que es en la parte ambiental, no es necesario que haya un daño concreto, eficiente. Puede haber daño en las generaciones futuras. Bueno, lo podemos sancionar igual, porque es la proyección que hay. Todavía hay gente que no nació, ustedes me quieren hacer responder en abstracto. No. Ustedes sabemos las proyecciones que tenemos. Por eso se habla de la precaución que tiene que haber. En principio, de Pedro contra Pablo, si Pedro le rompió la cabeza a Pablo, debe responder por el dolor de cabeza que sufrió Pablo a causa del golpe de Pedro. Ese es el daño. ¿Qué daño puede ser? Antes se ha hablado, y ahora también por el Código Civil y Comercial, en cierto modo no cambió variativamente en esta clasificación. El daño puede ser patrimonial o extrapatrimonial, que es conocido como el daño moral. Algunos autores hablan hoy en este aspecto de el daño personal o extrapersonal. Básicamente, se lo explico, si hay un choque, ¿qué es lo que hay que pagar? El daño emergente, que es lo que vale el arreglo, la desvalorización del vehículo, el lucro cesante, si uno lo utilizaba para trabajar ese vehículo. Puede haber daño moral, y sí, porque la verdad que este auto me lo regaló mi papá, y fue mi primer auto, y yo tenía un afecto muy especial, etc. Todo eso sin indemniza. Bueno, habiendo partido de esta idea de bastante deductiva de lo general a lo particular, nos vamos a meter en lo que dice el Código Civil y Comercial respecto de lo que es la responsabilidad en materia de establecimientos educativos. El Código Civil y Comercial lo reglamenta en el artículo 1767, donde habla en ese capítulo de lo que se conoce como las responsabilidades especiales. Después de pasar revista a las normativas generales, el Código Civil y Comercial va a determinados puntos y entre esos mete este 1767, donde habla de la responsabilidad de los establecimientos educativos y prescribe el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad, cuando se hallan o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. El titular, repito, de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido.
¿Qué diferencia hay entre causado o sufrido? Que no necesariamente el que sufre un daño es el que lo causa, o mejor dicho, a ver, es más amplio el espectro del juicio de reproche. El titular lo puede causar un tercero. El sufrido le puede reclamar al titular del establecimiento y a otro más. Eso es lo que significa la diferencia entre causado o sufrido. Por sus alumnos menores de edad, ya nos está diciendo que esta normativa va para los que son menores de edad, cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. Miren esto. La responsabilidad, perdón, la responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. ¿Qué significa que la responsabilidad sea objetiva? Significa de que no va a analizar si hubo dolo o culpa por parte de el que tiene que responder, que es el titular del establecimiento. ¿Se va entendiendo cuál es la idea? Por ser dueño del establecimiento, de eso le hablaba, dueño o guardián de la cosa, si ocurrió un hecho en menor de edad que sufre un daño, debe responder el titular. ¿Está claro? El establecimiento, y acá viene en cierto modo también los que es propio del gobierno de los riesgos y de la sociedad que consumimos, debe contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia de seguro, que generalmente son normativas, resoluciones que dicta la Superintendencia de Seguro de la Nación, con a veces algunos organismos administrativos, algunas provincias tienen su propia empresa aseguradora y dictan algunas resoluciones administrativas o leyes provinciales para adaptar con la Superintendencia de Seguro de la Nación este tipo de normativa que obligadamente van a tener que contratar. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria, por una cuestión simple. ¿Cuál es? El principio de autonomía que poseen las universidades, de dictar sus propias normas en lo que tiene que ver. Pero igualmente, bastante parecido a esto, donde tienen asegurada, respecto de los matriculados, una póliza por si ocurren determinados daños. Hasta ahora venimos bárbaros, porque ¿quién es el responsable? El titular del establecimiento. Y de carácter objetivo. O sea, a mí no me van a analizar si yo hice algo mal, si me excedí, si no fui prudente, si actué de modo no tan diligente, pero no todo lo que brilla es oro. Somos profesionales y como tales, docentes ustedes van a estar expuestos, lamentablemente, pero es lo que implica. No obstante, a pesar de lo antes expuesto, es decir, de la responsabilidad objetiva del establecimiento, los directivos y docentes no se encuentran liberados de todo tipo de responsabilidad, pues podrían ser responsabilizados en forma directa. Repito esto, no objetivamente, pero sí subjetivamente. No de modo indirecto, pero sí de modo directo, si se demuestra que obraron con dolo o con culpa. Ahí se hace una suerte de análisis subjetivo, es decir, de la conducta. A ver, ocurrió algo. ¿Actúe bien? El actúe bien implica en la actividad de ustedes con chicos una cuestión bastante amplia. Tiene que haber un protocolo, hay una cuestión de que ustedes lo van a saber explicar. Yo les tiro los lineamientos generales y ustedes sabrán qué sería diligente, prudente, como para decir, se actuó bien. En tal caso de que se acredite de que hubo, ante la existencia de un daño, ante una relación causal de hecho y daño, se violentó una norma, se acredite el dolo culpa, debo responder.
Me quiero detener en una cuestión no menor, en lo que es el 1767. ¿Cuándo se libera de responder solamente cuando hay caso fortuito? ¿Qué es el caso fortuito? En lo que se denomina en el viejo Código Civil el casus, es un hecho totalmente extraordinario del acontecer común de los hechos o de la naturaleza que no se ha podido prever, o que si se preveyó fue inevitable que sucediera. Está, por ejemplo, para esta zona una hipernevada, ¿no? Una inundación, algo que digamos, mirá, esto de caso fortuito no es común, nos impide realizar, no lo habíamos previsto. O lo previmos, pero mirá, fue la verdad inevitable, se fue de las dimensiones. Es la única forma de que se libere lo que se llama la ruptura del nexo causal. No ocurrió por mi responsabilidad, sino que fue otro elemento, apareció algo tercero objetivamente apreciado, que ocasionó el hecho, y no debe responder. En el tema de lo que tiene que ver la responsabilidad subjetiva, repito, en mi actividad la responsabilidad subjetiva tiene que haber dolo o culpa. No hay responsabilidad objetiva. Por el hecho de ser docente debo responder, no. Debe probar cuál fue mi negligencia, mi impericia o mi imprudencia. Jurisprudencia. Vamos a analizar algunos casitos que yo les traje acá como para tener en cuenta de que qué es lo que puede ocurrir y me echando con alguna cuestión administrativa y algo con alguna trascendencia de índole penal. Esto es un fallo que ocurrió en Córdoba en el año 2018, donde el sumario dice, si un alumno dentro de una institución educativa arroja a otro un objeto contundente que se encuentra entre otros escombros y a disposición de los niños en el propio patio de la escuela, el suceso dañoso no solo es previsible para las autoridades escolares e incluso los docentes de la institución, sino que además es evitable. Lo preveo que le puede tirar algo, porque lo tengo que evitar. Por lo que no se configura el eximente de caso fortuito. Como especial mandato preventivo en esta idea de que no ocurran los hechos, se impone que tanto la institución escolar, a través de sus autoridades, como el Estado provincial, arbitren los medios necesarios para que no existan en las instalaciones escombros u otros elementos sin la debida custodia o cerramiento, y enderecen los esfuerzos pertinentes de control y efectiva prevención. Y le repito lo que les había dicho hoy, para evitar el acaecimiento de futuros sucesos disvaliosos. La finalidad perseguida es clara, evitar el daño futuro. Vamos con otro. Ha quedado suficientemente probado que el estrés sufrido por la actora en términos jurídicos es el reclamante, como consecuencia del bullying del cual fue víctima, operó como disparador del desencadenante de una patología crónica, de tanto violencia epilepsia, que hasta ese momento no reconocía antecedente alguno. En este punto resulta relevante destacar que las demandadas, Enseñanza Integral SRL y otros, entre otros seguramente están algunos docentes, es una firma especializada en educación, cuyos dependientes, los docentes, son en buena parte docentes formados y capacitados en el arte de enseñar. Corresponde entonces considerar a la demandada, los reclamados, la entidad y los docentes como una profesional en la disciplina educativa. Ello torna aplicable lo dispuesto en el párrafo primero del 1725 del Código Civil. La prognosis póstuma que subyace en el análisis del nexo de causalidad, en el caso particular de la demandada, revela un vínculo causal que es sumamente claro y evidente. Lo que está diciendo es que la epilepsia se debe al bullying que padeció y que no trató de evitar la institución educativa o no obró bien conjuntamente con sus docentes que
supuestamente son profesionales en materia educativa. La accionada en tanto firma profesional, especializada y experta en la materia educativa, sabía o debía conocer las potenciales consecuencias físicas y psíquicas que un alumno puede sufrir a causa del bullying, consecuencias que pueden llegar a ser en muchos casos de suma gravedad y ocasionar secuelas que afectan física y psíquicamente a las víctimas, en ocasiones de modo crónico durante toda su vida. Se concluye por ello que los perjuicios derivados de la patología activa a partir del prolongado hostigamiento sufrido por la actora en el colegio, habida cuenta la probabilidad de su ocurrencia y lo previsible que resultaba para la titular, reconocen como causa adecuada al incumplimiento de la demandada, es decir, a la entidad educativa. Por este motivo, los daños generados en la víctima deben ser asumidos por la firma propietaria a la luz de lo dispuesto en estos artículos y la responsabilidad del establecimiento es exclusiva. Hasta acá no está diciendo que responde quién, la entidad educativa. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. ¿Puede en cierto modo nuestro empleador repetir por nosotros o para nosotros algo que pagó, pero que fue responsabilidad nuestra, pero que objetivamente él respondió? Y esa posibilidad puede existir. Lo que se llama la acción de repetición. La verdad que es una bastante peligrosa en pero existe esa posibilidad. No sé si está de acuerdo, Enrique, conmigo. Sí. Está. En general, cuando uno no así demanden solamente al establecimiento, generalmente el establecimiento cita como tercero a los docentes. No como testigo, como tercero. Como tercero. Para formar parte del litigio. La predisposición que podía tener la actora a sufrir un trastorno como el que finalmente se activó, no operó como causa o con causa adecuada del daño sufrido, sino como una mera condición inidónea para eximir de responsabilidad a la demandada. Bueno, esto es un fallo de Mar del Plata de este año, el 30 de junio de 2026 salió la sentencia. Continúo. La privación del derecho de un niño, perdón, la privación del derecho a la educación de un niño, niña o adolescente, en especial cuando confluyen otras condiciones de vulnerabilidad como la enfermedad, la situación de pobreza y exclusión de acceso a sus beneficios sociales, dadas en el caso, constituyen una violación palmaria de la Convención de los Derechos del Niño, a la cual nuestro país adhiere, que pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado sin perjuicio de constituir una falta grave que pueda acarrear la responsabilidad administrativa de directivos y docentes. ¿Qué implica esto? De aquellos alumnos que, por estar enfermos, por ahí por no tener los medios necesarios, esto ocurrió, bueno, ¿qué le voy a explicar yo a ustedes? ¿No? Lo que fue la labor en materia docencial cuando se dio el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, de que muchas zonas no tenían conectividad ni medios como para poder acceder por ahí a alguna actividad para hacer en sus casas. ¿Y qué implicaba esto? Era que no les daban en cierto modo atención, no, estaban superados en este aspecto, pero en este aspecto de que si no se da este tipo de situación, lo que le está diciendo esta decisión jurisprudencial es que hay que prestar una especial atención sobre aquel niño, adolescente que se encuentra, niña vulnerable, enfermo o en una situación de exclusión, de pobreza, por la que está pasando para que se materialice el derecho a la educación. Caso contrario, podemos estar expuestos los directivos y los docentes a una sanción de índole de responsabilidad administrativa laboral, lo cual no quita de que también se dé
la responsabilidad de índole civil. En esta causa se ha probado que el niño el día del accidente llevaba una pelota que le fue entregada por su maestra, encontrándose bajo supervisión. Sufre una caída cuando una compañera intenta quitarle la pelota. No le voy a, esto es bastante favorable, no los quiero asustar tanto. Las circunstancias fácticas establecidas en este juicio, merced a las declaraciones de los docentes y las constancias asentadas en el libro de acta que lleva la institución educativa, pues hay que tener cuidado con el tema de los asientos y el día a día, que figuran en el sumario labrado ante el Ministerio de Educación de la provincia, permiten establecer que la caída del menor obedeció a un caso fortuito, imprevisible, y que aún previéndose no habría podido haberse evitado obrando con cuidado y previsión. Vale remarcar la inexactitud de las manifestaciones expuestas en la demanda acerca de que la caída y posterior lesión habría ocurrido durante un partido de fútbol en la hora de gimnasia, cuando la prueba del juicio desvirtuó tal información. Es decir, se asentó en el registro pertinente, hubo en cierto modo algunas declaraciones testimoniales que en cierto modo evidenciaron que el hecho no tuvo nada que ver con la actividad del común acontecer de las cosas, sino que fue algo fortuito, o que si se hubiese previsto, igualmente hubiese ocurrido. Ya vamos terminando, chicos. Ha quedado demostrado que la pequeña víctima ingresó en el horario de almuerzo a la unidad educativa, perdiéndose luego su rastro hasta que fuera hallada en el barranco donde perdiera su vida. Bajo tales condiciones, la atribución de responsabilidad de la provincia deviene incuestionable. Ello es así, pues el hecho de que nadie supiese con un mínimo de certeza qué sucedió en aquel interín evidencia que el menor no se encontraba bajo ningún control docente al momento de desaparecer del predio escolar, toda vez que no había autoridad educativa alguna cumpliendo la debida vigilancia de los alumnos que ingresaban y salían del establecimiento al comienzo y finalización de cada turno. Algo más para el protocolo, como para tener en cuenta. Omisión que tiñe de irregular o defectuosa la prestación del servicio educativo a cargo del Estado. En el caso, las falencias de la prestación del servicio educativo quedaron al descubierto sobre la asignación de tareas a la docente coaccionada, que no solo cumplía funciones de maestra jardinera, sino que estaba a cargo de la dirección del establecimiento y de la provisión de los almuerzos a los asistentes. Era multifacética la compañera, pobre, como para emitir algún juicio o reproche en relación a lo que tiene que ver. Esto es propio también de los sistemas sobre los cuales estamos pasando. No debe perderse de vista que ante el conocimiento de denuncias de este tipo, en que están involucrados educandos y docentes, debe protegerse la identidad sexual de los menores de edad, los más vulnerables en este aspecto, activándose para ello todas las medidas necesarias preventivas pertinentes, sin perjuicio de las sanciones aplicables, de conformidad a los reglamentos internos y estatutos del docente. En el caso bajo estudio, para determinar la responsabilidad de los demandados, el juzgador analiza las constancias del expediente penal, transcribiendo declaraciones y refiriendo a resoluciones judiciales, que terminaron con el archivo de las actuaciones por no haberse instruido una acción penal en contra del actor. Sin embargo, los camaristas prescindieron de la documental agregada de los expedientes administrativos. De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que el hecho que no fue condenado en sede penal, esto fue el ingreso de una menor a la habitación del maestro en horas de la noche, en el marco de un sumario administrativo, la señora ministra de Educación dispuso aplicar sanción de traslado conservando la jerarquía. Dicha resolución fue ratificada y el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción deducida por el actor en contra del Estado provincial, al entender que la decisión plasmada en la resolución resultaba legítima.
La sentencia no fue recurrida y se encuentra firme y consentida. Corresponde confirmar la sentencia de grado que condena al gobierno de la ciudad demandado a resarcir los daños y perjuicios sufridos por la alumna, toda vez que el acontecimiento ocurrido no constituye un caso fortuito, por ser un hecho previsible y evitable para la institución educativa en razón de las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Ello así, pues la prueba analizada se puede extraer las siguientes conclusiones. A. La hija de los actores que padece síndrome de Down estaba en el laboratorio de ciencias naturales de la escuela especial y de formación laboral, junto con otros 2 alumnos realizando un experimento. B. La actividad realizada era de peligrosidad, teniendo en cuenta que se utilizaban materiales inflamables como ser el fuego y el aceite combinados. C. El vaso que contenía el aceite se rompió, salpicando su contenido a la menor y provocando quemaduras, por lo que debió ser asistida con primeros auxilios. Así pues, la distancia entre los alumnos y el material que se estaba calentando evidentemente no resultó ser suficiente. Causa apta para ocasionar los daños que sufrió la hija de los actores y otros sus compañeros. No hay que olvidarse que el deber de vigilancia de los docentes comprende siempre poner en juego conductas tendientes a superar precisamente tales riesgos. En el caso, el hecho de calentar nada menos que aceite tan cerca con niños con capacidades diferentes, aconsejaban extremar la diligencia en el cuidado de los menores. Últimos 2. No basta con afirmar que un niño se comportó inadecuadamente respecto al ámbito en el que se encontraban, toda vez que la escuela, juntamente con el deber de educar, asume el deber de asegurar la integridad del menor. Repito, asume el deber de asegurar la integridad del menor. Así el factor de atribución que genera la responsabilidad de su objetivo para el establecimiento por el riesgo que conllevan las actividades que involucran a conjunto de personas y se incrementan, por tratarse de infantes y adolescentes, los cuales por su desarrollo evolutivo son propensos a la realización de actos potencialmente perjudiciales, los que, como se dijo, son más que previsibles y por ende evitables. Por ello, de nada vale la estigmatización que se hace menor por su conducta en la escuela, tanto por la apelante como por los docentes. Pero aún así, con mayor razón, la escuela debía prever, en todo caso, esas áreas. Esas áreas son como esas posibilidades. Y asegurarse de conservar la integridad física del niño. Los agravios en torno a la responsabilidad del establecimiento escolar, en consecuencia, deben ser desestimados. Bueno, y el último, atenuación de la responsabilidad de docente. El abandono de por sí de su deber de vigilancia ha sido justificado y no importó un abandono de sus obligaciones, ya que, como bien lo resalta la CUOES, el juez de primera instancia, dado las circunstancias especiales que reúnen el caso y encontrándose probado, que no solo cumplía de maestra jardinera, sino que también estaba a cargo de la dirección, de los almuerzos, hecho que no se ha controvertido, la docente debió prestar atención, pero las numerosas tareas que tenía encomendada, el estado de la escuela, la cantidad de los alumnos, más la carencia de cuerpos docentes necesarios, permitieron el desenlace del hecho fatídico. Nuestras escuelas públicas realmente son nidos de alumnos. La ausencia de infraestructura y de un cuerpo docente proporcionado a la cantidad de estudiantes en el Estado son las principales causales de accidentes escolares. Escuelas públicas que desbordan de alumnos, establecimientos edilicios inadecuados y vetustos, etc., son una simple muestra de un diagnóstico que viene haciendo historia. En virtud de ello, se confirma la atenuación, responsabilidad establecida por la sentencia de grado. Bueno, de cierto modo, hemos concluido utilizando un método deductivo, siendo de lo general a lo particular, pasando revistas de algunos fallos interesantes. Espero que les haya servido y empatizo mucho con ustedes. De cierto modo, formo parte de ustedes y me quiero ir con
con esta conclusión y un mensaje del maestro. Si hay algo que el pueblo necesita saber desde la más tierna edad, es que la lucha a favor del respeto a los educadores y a la educación significa que la pelea por los salarios menos inmorales es un deber irrecusable y no solo un derecho. La lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente en cuanto práctica ética. No es algo externo a la actividad docente, sino algo intrínseco a ella. Paulo Freire. Bueno, muchas gracias desde el espacio litoraleño Derecho al Trabajo que nos dio esta posibilidad de compartir con ustedes. Y le cedo la palabra al amigo Papa para después sí pasar a las preguntas. Vamos a empezar a compartir. No, te ves que... Vas a utilizar. Bueno. Ahí está. Hacemos el cambio de asiento. Nico, voy a necesitar compartir también, así que... Entiendo que está la está. posibilidad abierta, Enrique, fíjate, a ver. Listo, no hay problema entonces. Acá. Muy bien. Bueno, después de que estuvimos hablando, ahí el doctor y amigo Brito estuvo hablando de los distintos tipos de responsabilidad, vamos a pasar a los casos concretos y a las actividades como docentes y a las sugerencias que damos nosotros para cómo actuar, los pasos a seguir. Primero, cómo actuar en casos de accidente, ¿sí? Que es un tema importante, porque nosotros como bien lo dijo el doctor Brito, la responsabilidad del docente es subjetiva, tiene un factor de atribución subjetiva. Entonces, si nosotros no obramos con culpa ni con dolo y obramos con diligencia, vamos a ser eximidos de responsabilidad, ¿sí? No así el Estado, en nuestro caso particular, por ser de todos los colegios del Estado, como titulares del establecimiento, van a tener la responsabilidad objetiva. Nuestras recomendaciones es, en primer término, ante el caso de un accidente de un alumno, es asistir al alumno y tener todos los datos completos y actualizados del mismo. Solicitar inmediatamente la asistencia médica y el docente tiene que estar siempre al lado del alumno accidentado, ¿sí? Dar aviso, obviamente, a las autoridades de la institución y del consejo y, fundamentalmente, dar aviso a los padres. Siempre hay que dar aviso a los padres. Y, como último término, elaborar un acta
donde se debe registrar los hechos ocurridos por escrito y si se produce fuera del establecimiento se elaborará un acta volante o nota al directivo. Esto es fundamental, dejar todo por escrito, porque lo que no esté escrito no existe. Algunas medidas de prevención, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta. Se deberá confeccionar ante un accidente un legajo que contenga el acta labrada donde se especifique el accidente, el comprobante de la denuncia policial, si es que la hubiera fuera necesaria, del accidente ocurrido, el comprobante de la atención de los primeros auxilios con diagnóstico médico. Esto es fundamental, llega la ambulancia y nosotros como docentes lo tenemos que acompañar y tenemos que tratar de tener el comprobante de la atención médica. El certificado de alta médica, obviamente, para el legajo. La nota de elevación a las autoridades educativas, donde se constata la situación escolar del alumno luego del accidente. Y, por supuesto, cualquier otra información que se considere pertinente. ¿Sí? Esto es importante en caso de que hubiera una demanda judicial, tener todas estas pruebas y estar todo documentado. ¿Sí? Que, como dijimos, depende de nuestra actividad, de nuestra obrar diligente. Entonces nosotros hay pautas pendientes de evitar estas demandas de daño. Este es un enunciado meramente enunciativo, ¿no? Este es un enunciado meramente enunciativo. Uno, realizar un control periódico de las instalaciones y bienes, muebles que se pudieran generar algún riesgo al alumno por su mal estado de conservación. Solicitar en forma urgente por escrito la reparación de las deficiencias técnicas ante los responsables del área. Nosotros hemos visto en muchos casos, en jardines y demás, que tienen muebles y cosas pesadas arriba de los muebles, y eso es fruto de posibles accidentes, enchufes en mal estado, cables a la vista que determinan su deterioro. Y nosotros todo esto no solo tenemos que controlar que existe, sino tenemos que denunciarlo. Nosotros tenemos la suficiente herramienta como para poder denunciar esto por escrito para que se haga una reparación. Y aparte de eso, nosotros tenemos una herramienta que nos da el Código Civil nuevo, que es una demanda preventiva de daño. Si no nos hacen caso ante una situación donde haya deficiencias edilicias que pongan en riesgo al docente y a los alumnos, se puede realizar una demanda preventiva de daño. ¿Sí? Porque es muy común que veamos las deficiencias, que veamos los problemas edilicios, los problemas de pérdida de gas y demás, y se lo digamos, pero no lo dejemos por escrito ni nada por el estilo. Ya sucedió el caso en Turbio de un jardín que sufrió un principio de incendio. ¿Sí? Más fuerte. A ver, disculpe que yo estoy congestionado y con gripe. Si no se escuchan, avísenme, así subo el volumen. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Cuáles son las medidas? Sí, voy a tratar de gritar. Otra de las medidas de seguridad a tomar. Tomar las medidas de seguridad y control de las puertas de acceso, horario de entrada y salida de los alumnos. ¿Sí? En los demás horarios deberá permanecer cerrada y con control los establecimientos. Durante el recreo, designar personal docente de preceptoras distribuido en los puntos estratégicos según el lugar
lugar al fin de controlar el comportamiento de los alumnos y evitar todo tipo de accidentes. Hay varios fallos judiciales donde, ante lesiones graves de alumnos en los recreos, se los eximió de responsabilidad cuando fue imposible impedir el hecho, como es el que comentó el caso el doctor Brito. ¿Sí? En horarios de clase, el profesor o maestra jamás debe abandonar y dejar solo a los alumnos, salvo bajo custodia de preceptores. Es muy común que muchas veces algún directivo llame al docente y deje el grado solo. Bajo ninguna circunstancia se puede dejar el grado solo. Si el docente se ausenta y ocurre un accidente dentro del grado, como por ejemplo el golpe en el rostro de un alumno por el otro y demás, la profesora junto con el establecimiento va a ser responsable. Obviamente no deberán darse órdenes o encargo a los alumnos fuera de las escuelas con riesgo evidente para ellos, y menos en horas de clase para realizar tareas sin vigilancia. No, el alumno no puede salir del establecimiento. Esto es muy común en educación física o cuando se lo mandan a los alumnos a buscar alguna cosa y demás. Esto es muy importante porque fruto de esto se dan muchos accidentes en los cuales quedan responsables los alumnos. Hay un tema que se vino tocando últimamente, que es el tema de los docentes, qué hacen cuando a un alumno, a un niño del jardín no lo va a buscar los padres. Tanto el directivo como el docente se tiene que quedar con el alumno hasta tanto lo vaya a buscar el padre. Bajo ningún concepto se lo puede dejar solo o retirarse, porque es la responsabilidad del docente. Este es un pequeño raconto. ¿Sí? Y otro tema que surge del artículo del Código Civil 1725-1724, donde plantea que nosotros como docentes, al estar capacitados, al ser profesionales, al tener una relación de confianza con otra parte, tenemos que tener la mayor diligencia posible. Y que si tenemos un alumno con problemas de conducta, inquieto, travieso o de mala conducta, ¿sí? El docente está obligado a obrar con mayor atención. Eso no es bajo ningún punto de vista, es un atenuante para si sucede algún daño, bajo ningún punto de vista es un atenuante de su responsabilidad. Al contrario, justamente se le va a exigir, al saber cuáles son las características del menor, se le va a exigir mayor atención y mayor vigilancia. Eso no lo exime ni lo atenúa de responsabilidad. Obviamente, extremar las medidas de control en vigilancia en cuanto a las clases prácticas de talleres, prohibiendo el uso de herramientas sin el debido control y presencia de uno o varios profesores que supervisen las clases. En los establecimientos que hay escaleras, es el control del sector de escalera durante el ascenso y descenso de los estudiantes de suma importancia. Y obviamente, en los viajes, excursiones o paseos recreativos y educativos, la autoridad escolar y los docentes deben aumentar los cuidados y deben cumplir con el acuerdo 924/91. ¿Sí? Y ninguna de estas actividades se pueden realizar sin contar con la autorización
escrita del padre o tutor. Estas actividades son modificación de horario, retiros anticipados, realizar alguna otra actividad especial en el establecimiento, traslado de alumnos menores a otro sitio por cualquier actividad, o sea, hacer una feria de ciencia, algún evento, algún paseo, o viajes al interior o al exterior del país. En todas estas actividades no se pueden realizar si no se cuenta con la autorización del padre o tutor. Bueno, yo creo que sería importante que habilitemos el sector de preguntas. Ay. Sí, tengo. No sé si se me escuchó bien, pero estoy un poco afónico y me cuesta hablar. Quisiera ver si podemos habilitar una ronda de Te escucho, preguntas. justamente sí, te voy a decir, se escuchó muy bien, Enrique, más allá de tu dificultad. Entonces me cerro el micrófono. En este momento habilito los micrófonos del resto de los compañeros para que puedan, en el mejor de los casos, hacer sus consultas. Denme 3 minutitos. Entiendo que ahí ya deberían poder habilitar sus micrófonos. A ver, haga el intento alguno. Quiera. Hola, Sí, sí se hola, buenas puede. tardes. Perfecto. Entonces, habilitados los micrófonos, vi Hola, buenas tardes. que la compañera Orona levantó la mano. Comencemos por ella y el resto que